y Dios ha sido bueno durante estos meses, pero estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí en casa, poder compartir con ustedes. Y quiero compartir en esta mañana algo de lo que también ha sido una práctica muy recurrente y necesaria durante estos meses allá. Y quiero que también sea para ustedes esa práctica, eso de poder estar escuchando la voz de Dios. Algo que se caracteriza, Jucum, que es Juventud con una Misión, el ministerio con el cual estuve siendo ministrada y demás, es la importancia de escuchar la voz de Dios, de poder hacer todo, ¿sí?, escuchando la voz de Dios, y así se actúa. Y uno dirá, pero bueno, yo sí lo hago a veces, pero yo quiero que hoy podamos de una manera captar la voz de Dios. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su creador, lo que Dios quiere y le quiere mostrar a cada uno, porque usted sabe que Dios es un Dios personal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se relaciona conmigo de una forma personal y se relaciona con cada uno de ustedes de una forma personal. Dios no me habla a mí de la misma manera que le habla a Celina, y no le habla a Celina de la misma manera que le habla a Ricardo, y así a cada uno de nosotros. Dios nos habla a cada uno de forma distinta. Y para eso, como vivimos en un mundo lleno de ruidos, lleno de distracciones, lleno de cosas que nos desvían la mirada y que nos hacen perder el foco y la atención, necesitamos aprender a afinar el oído. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde constantemente estamos invadidos de ruidos todos los días. Hay ruidos, hay cosas que estorban nuestra sintonía o el hecho de poder escuchar la voz de Dios y nos distraen, ¿sí? Nos distraen los anuncios. No sé ustedes, pero ayer yo mientras tenía que preparar mi prédica, mi computadora está funcionando mal, así que no la pude usar mucho porque está ahí funcionando mal, así que estuve ahí con todo, ya más la Biblia, como tiene que ser, el cuadernito ahí, bien así, a la vieja usanza, como se dice. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que el celular me distraía muchísimo. Todo el tiempo tengo la manía de agarrar el celular y apretar para supuestamente ver la hora. Pero me di cuenta ayer que no es solamente ver la hora, sino es ver si no ha llegado algún mensajito, algún WhatsApp, si hay algo urgente que tengo que responder. Y por lo menos ayer, como 4 o 5 veces en mi día, tuve que poner el celular en modo avión, porque me distraía todo el tiempo. Y esas distracciones nos desenfocan. Uno entra a una cosa, ¿cuántas veces agarramos, por ejemplo, el celular y decimos, voy a mandarle un mensajito porque tengo que hacer esto urgente, y agarré el celular y terminás haciendo cualquier otra cosa? Y pasa una hora y decís, uy, cierto que iba a mandar el mensaje. Y estuvimos haciendo durante una hora viendo reels, que muchos lo hacemos, reels, ver reels, porque va 1, 2, 3, va, y es adictivo. Y uno empieza a pasar, y eso te lleva a otra cosa, y te lleva a otra cosa, y así. Y es como que uno divaga horas. Y después dice, es cierto que iba a mandar un mensajito a mi líder. Dice, wow. O agarramos y eso dedicamos a otras cosas. Entonces, nuestro mundo, nuestro día a día está plagado de cosas que nos distraen, nos desenfocan, y esos ruidos, tanto externos
como internos, porque también tenemos voces internas, voces que están dentro nuestro que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Tantos ruidos, tantas palabras, tantas voces, tantas cosas. Por eso necesitamos aprender a afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Y así se llama esta prédica. Afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Necesitamos afinar el oído, agudizar, afinar qué es lo que Dios me quiere hablar. Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 5, y después vamos a pasar al 27. Dice así la palabra del Señor. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Versículo 27. Las que son mis ovejas y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Señor Jesús, pongo esta palabra, Señor, que me has dado para compartir delante de ti. Seas tú, Señor, hablándonos a cada uno. Queremos escuchar tu voz, Señor. Seas tú, Señor, usando mi vida. Seas tú, Señor, en este día, en esta mañana, Señor, trayendo revelación, afinando nuestro oído, porque queremos escuchar tu voz. Y como dice esta palabra, Señor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Señor, nosotros queremos escuchar tu voz y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que el ladrón, el que no es pastor, el salteador, entra por el lado que no tiene que entrar. ¿Sí? Diríamos nosotros, se cola. Se mete en el lugar sin que lo inviten y entra no por la puerta, sino por detrás, por la reja, salta, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que el pastor, cuando habla, sus ovejas reconocen la voz. Y esto, no sé si ustedes saben, pero es una realidad. Realmente las ovejas conocen la voz del pastor. Y quiero que podamos ver un video que grafica esto, ¿sí? Cómo uno puede ir a gritarle o llamar a las ovejas y las ovejas, si usted no es el pastor, la oveja no se va a mover, ¿sí? Necesita que el pastor hable, que el pastor la llame y el pastor sabe, y dice acá me gusta, porque ellas le sabe el nombre a cada una. Y así es nuestro buen pastor, que nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por el nombre, nos sabe llamar. Yo me acuerdo, Apóstol Vivi, no sé si estoy equivocada, pero puede ser que una vez el Señor te llamó Vivianita. Vivianita. Nuestro papá Dios sabe cómo llamarnos a cada uno. ¿Sí? ¿Cómo te llama papá?
Y uno tiene que escuchar la voz, afinar. Si nunca hemos podido escuchar y saber y sentir que Dios te habla, hoy vamos a tener esta práctica de empezar a practicar escuchar la voz de Dios. ¿Tenemos el video? Está complicado. Tenemos el video, gloria a Dios. ¿Acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? Tiene audio. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still right first. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Impresionante, ¿no? Uno se paró ahí, gritó uno, no sé qué le decía, es en otro idioma, pero oveja, ovejito, ovejito, ovejita, nada la ovejita. ¿Sí? Y cómo cuando el pastor llama, las ovejas al principio inmutables, ni se movían, pero cuando llama al pastor comienzan a, y empiezan a, no sé cómo se dice. Ay, no sé cómo se dice el sonido del, a decirme, bueno, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se dice. Y empiezan a reaccionar, ¿sí? Reaccionan y se mueven y comienzan a seguir al pastor. Conocen la voz del pastor y le siguen. Y yo quiero que en esta mañana podamos comenzar a identificar la voz de tu Creador, identificar la voz de tu papá Dios, identificar la voz del buen pastor que quiere hablarte, que te ha creado para hablarte, para tener una relación personal contigo, que te ha creado para que puedas relacionarte y escucharlo. Porque hemos sido diseñados para escuchar la voz de Dios. Hemos sido diseñados para escuchar la voz del buen pastor, ¿sí? Y quiero que a partir de este mes, febrero, estamos iniciando un año, podamos tener esta práctica constante de escuchar la voz de papá. ¿Qué me dice papá en cada situación de mi vida? ¿Qué me dice Dios en esta situación, en este evento, en esta cosa que tengo que hacer? Y aprender a discriminar de las otras voces que hablan, de mi propia voz interior, de diferentes voces que puedo escuchar, a escuchar la voz de papá. Para eso, ¿cómo yo puedo afinar el oído para escuchar la voz de Dios? Vamos a ver 5 pasos prácticos para afinar el oído y escuchar la voz de Dios.
5 pasos prácticos para afinar mi oído y escuchar la voz de Dios. Y el primer paso es con un corazón limpio. ¿Sí? Tener el corazón limpio. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Salmos 139, versículos 23 y 24. Si tenemos ahí en la pantalla, lo ponemos, cosas que yo vayamos adelantando. Salmo 139. Bueno. 23 y 24 dice: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Amén. Y el Salmo 51, 10, Salmo de David, dice así: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Para poder escuchar la voz de Dios, necesito tener limpio mi corazón, estar a cuentas con Dios. El salmista dice: examina mi corazón, examina mi corazón. Y él dice, el salmista, crea en mí un corazón limpio. Nuestro corazón tiene que estar limpio para poder escuchar la voz de Dios. Necesito estar a cuentas con Dios, reconocer nuestros pecados ante Dios, reconocer si hemos fallado, incluso si hemos andado, tal vez uno dice, bueno, pero no he hecho nada. Por eso el salmista dice, examina mi corazón, porque tal vez no hemos hecho nada grosero. No, pero no he pecado, no he hecho nada grosero, así grande, no he andado haciendo cosas, pecados como muy reconocidos, como se dice. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con el orgullo? ¿Cómo estás con la obediencia? ¿Cómo estamos, sí, con las actitudes que tal vez no se notan mucho? Examina mi corazón, examinarme, es decirle, Señor, ahí a donde yo tal vez no estoy viendo, mostrame. Por eso el salmista dice, examina y decime si hay algo que tengo que poner a cuentas. Por eso necesitamos tener ese tiempo de pedir y reconocer que necesitamos tener un corazón limpio, humillado delante de Dios. Limpiar nuestro corazón de todo lo que pueda estorbar, ¿sí? Porque el pecado es una voz fuerte, es un ruido bastante grande que atormenta y que no deja que podamos escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos limpiar nuestro corazón. Y si hemos pecado, la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre. Limpiar nuestros canales de comunicación con el Señor, con Dios. Primer paso, entonces, necesito tener un corazón limpio. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, lo primero que tengo que hacer es examinar cómo está mi corazón. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Hay pecados que no han sido confesados, hay cosas que no hemos podido hablar. Necesito tener mi corazón a cuentas con Dios. Amén. Segundo paso, para poder afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios, necesito callar nuestra propia voz. Necesitamos callar mi propia voz. Callar nuestras propias voces.
Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Amén. Dice así: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo. Sí, todo pensamiento, llevarlo cautivo, atarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente comienza a pensar muchas cosas. Nuestra mente es una máquina que está todo el tiempo trabajando, y nuestra mente tiene muchos pensamientos y muchas voces. Y esas voces, cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, necesito callarlas. Por eso necesito llevar cautivo todo pensamiento que se ha levantado como una fortaleza, todo pensamiento que es un argumento que tengo. Yo tengo que callarlo en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está mi querer, ahí está mi sentir, ahí están mis ansiedades, y muchas veces confundo la voz de Dios con lo que yo quiero, con lo que yo siento, con lo que me parece a mí, pero no es la voz de Dios, es lo que yo quiero, es lo que yo siento. Por eso, para escuchar la voz de Dios, necesito silenciar cualquier otra voz, silenciar mi propia voz, mi humanidad. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando en su día de mayor prueba, de mayor aflicción, ¿sabe qué pensamiento tenía? Me voy. Se viene pesada esta situación, yo mejor me voy de acá. Pero ¿qué decía Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? Irse. Jesús decía, me van a agarrar, me van a golpear, me van a martirizar durante todo. Voy a sufrir, me va a doler. Yo no quiero eso. Los puedo amar mucho, pero me está costando esta situación. Los amo un montón, pero no quiero pasar por eso. Sus pensamientos lo estaban ahí tratando de dominar. Jesús era 100% hombre, sentía, fue 100% hombre y 100% Dios. Pero ese dolor lo sintió en su cuerpo, lo sintió él, y su humanidad decía, salí corriendo, Jesús, de acá, porque vienen por vos. Y 3 veces le rogó al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra solución, si se puede hacer de otra manera esto, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. ¿Por qué Jesús oraba así? Porque necesitaba callar las otras voces. Su propia voz, principalmente, esa voz que le decía, va a doler, vas a sufrir, la vas a pasar mal en ese lugar, te van a escupir, vas a sentir muchas cosas. Y nosotros necesitamos callar nuestras voces internas, nuestros querer, nuestro sentir, mis emociones, mis anhelos, mis deseos, mis ansiedades, anularlas.
para llegar al tercer paso. Entonces, primer paso, corazón limpio. Segundo paso, callar mi propia voz. Tercer paso, callar la voz del enemigo. Santiago 4:7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Si ustedes han visto la película Cuarto de Guerra, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Es una película muy buena que habla justamente de la oración. Pero cuando la mujer está en ese momento, se siente derrotada, comienza a leer este versículo, Santiago 4:7, que dice: por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. En la versión Reina Valera 60 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la protagonista, ella está en un estado de derrota prácticamente, pero comienza a leer este versículo y lo comienza a repetir y ella dice: yo estoy sometida a Dios, por lo tanto, acá el diablo no tiene autoridad. Y comienza ella y se levanta y empieza a hacer guerra en su propia casa. Si no la ha visto la película, le estoy spoileando, lo siento, pero véala porque está buena esa parte. ¿Sí? Y empieza a decir, ¿sí? Resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y comienza a repetir, a repetir, a repetir. Y le hace frente al diablo y le dice: acá no tenés autoridad y te me vas y ya no me vas a decir esto y ya no me vas a decir aquello y y le empieza a decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el diablo va a venir a susurrarnos muchas cosas a nuestros oídos. Voces de condenación, voces de confusión, porque él es el padre de la mentira. Y como mentiroso que es, va a venir a mentirnos cosas que no son. Y va a venir a susurrarnos cosas que no son todo el tiempo. Por lo cual yo necesito tomar autoridad y callar la voz del enemigo por la sangre de Cristo y por la autoridad que Él me da. No porque yo sea quien soy, sino porque Jesús ya pagó el precio. Porque Jesús me da a mí la autoridad para decirle: diablo, te callás. ¿Sí? Cuando Jesús estaba por ir a Jerusalén, ¿quién apareció ahí? Pedro. Pedro, uno de sus discípulos, uno de sus cercanos, uno de los 3 más íntimos de Jesús, dice que lo llevó aparte y le dice: Señor, que no te acontezca esto. Esto está en Mateo 16. Y Jesús lo vuelve y a donde estaban todos y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Sí? Pedro fue utilizado por Satanás para hablar una voz. Uno de los más íntimos, uno de los más cercanos, fue utilizado por Satanás para decirle: Señor, no te acontezca esto. Que no te pase esto, es muy duro lo que vas a tener que vivir. O sea, ¿vale la pena hacer lo que estás por hacer por toda esta manga de pecadores? Perdón. Por todos estos pecadores, ¿vale la pena realmente? No era Pedro el que hablaba. Era el mismo Satanás hablando y diciendo: no vayas a la cruz. Porque él sabía que si iba a la cruz, perdía todo. Entonces, el mayor objetivo de Satanás era que Jesús no cumpla su propósito. Como decía Rosita hace un rato, el mayor propósito de Cristo era ir a la cruz. Entonces, había que ponerle obstáculos. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres
tropiezo. Tomar autoridad y callar la voz del enemigo. Cuando el enemigo viene a decirte, vos no podés escuchar la voz de Dios. Vos sos un pecador, no podés escuchar la voz de Dios. Vos no sos digno, vos no sos digna. ¿A vos quién te va a hablar? ¿Quién te hizo creer que sos hijo de Dios? ¿Quién te hizo creer que vos podés escuchar la voz de Dios? Si sos un pecador, si vos no servís, si vos no valés nada, cuando el diablo viene a susurrar todas esas cosas, usted tome autoridad y cállelo en el nombre de Jesús y dígale, apártate de mí, Satanás, porque yo soy un hijo de Dios y yo sé en quién he creído y sé quién es mi Señor y mi Salvador. Y en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, yo puedo escuchar su voz. Pero usted tiene que tomar autoridad. Usted tiene que tomar autoridad. Porque si usted piensa que va a ir la apóstol Viviana a reprenderle, no va a ir nadie a reprender. Esta es una lucha interna. Es una lucha diaria. Y usted tiene que tomar autoridad en su casa, en su vida. Y decir, yo quiero estar a cuentas con Dios. Quiero callar mi voz y las voces internas y callar la voz del enemigo. ¿Para qué? Para que mi canal de comunicación con Dios esté liberado, esté despejado, esté libre para escuchar la voz de Dios. Y usted ya ahí preparó el ambiente. Ya ahí ya está listo. Ya usted con estas 3 pasos, usted ya preparó el ambiente para escuchar la voz de Dios. Usted ahí en su oración diaria, como enseñaba la evangelista Cecilia la semana pasada, en su oración diaria, en su oración de intimidad con Dios, en su oración diaria con Dios, usted tiene que decir, Señor, ¿qué tenés para mí de nuevo hoy? Entonces ya con estos pasos usted despejó el camino para escuchar y sintonizar su oído y va al 4º paso, que es pedir la dirección del Espíritu Santo y agradecer en fe. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Papá, ¿qué tenés para mí hoy? Quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables hoy. Yo quiero escuchar tu voz. Gracias porque me vas a hablar. Gracias por lo que me vas a decir. Gracias por lo que ya vas a revelar. Y anticiparnos en fe. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Yo me anticipo y le doy gracias a Dios por lo que Él va a revelar, lo que Él va a mostrar, lo que el Espíritu Santo va a guiar. Tal vez haciendo estos pasos usted ya va escuchando la voz de Dios. Y ya Dios le va hablando y le va diciendo. Ya le dio un versículo bíblico. Ya Dios ya le dio algo. Hay un sentir en el Espíritu. Dios ya le está mostrando por qué orar, por quién orar, qué cosa hacer en ese día. Entonces usted ya va afinando el oído porque limpió los canales de comunicación. ¿Sí? Entonces, usted va a escuchar la voz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Él me habla a mí de una forma. A mí Dios me habla mucho con la naturaleza, les cuento. Mucho con la creación de Dios. Yo escucho la voz de Dios con la naturaleza. Esto lo descubrí estos meses con el Señor. Porque les cuento que yo estaba muy acostumbrada a escuchar la voz de Dios, como soy maestra de la palabra, era como que Dios me hablaba solamente con un versículo. Y Dios me hablaba, me daba una palabra de un versículo. Yo no escucho la voz, nunca escuché la voz audible de Dios. Hay gente que escucha la voz audible de Dios, ¿sí? Es una forma de escuchar. Yo nunca escuché la voz audible de Dios. Pero Dios siempre, como me hablaba a mí, con palabras
¿sí? Venían a mi mente palabras y esa palabra me redireccionaba a un versículo que yo no sabía dónde estaba, lo tenía que buscar en la Biblia y esa era una palabra directriz. Así estaba yo acostumbrada a escuchar la voz de Dios y yo pensaba que Dios así nomás hablaba. Les soy sincera, a mí. Entonces Dios me hablaba así, yo buscaba la palabra y esta es la palabra que Dios me está hablando a mí, ¿sí? Pero en este último tiempo, en estos meses de intimidad con Dios, de búsqueda de Dios, me di cuenta que Dios habla de diferentes formas también. Y a mí particularmente Dios me hablaba mucho en este tiempo, me hablaba con la naturaleza. Les cuento una experiencia. Un día estábamos en grupo orando y estábamos teniendo un tiempo de oración y hicimos los pasos de orar para orar y Dios, un silencio, que ese es el último paso que ya les voy a decir. Y yo empecé a escuchar los pajaritos, era un concierto de pájaros. No sé, era hermoso escuchar los pajaritos, bello. Y Dios me decía que todo lo que respire alabe al Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Y ayer tarde, tuve una experiencia también con la naturaleza, con un trueno. Estaba orando, Señor, háblame, y trum. Dijo, ok, Señor, entendido. Dios me dio una palabra que más tarde la confirmó con mi mamá, ¿sí? Hablando. Era un trueno. Y yo entendí que Dios me estaba hablando. Dios habla de diferentes formas. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿A escuchar lo que Él quiere decirte? Porque Dios te puede hablar de muchas maneras, ¿sí? Para eso, nosotros tenemos que ser como esas ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás escuchando la voz correcta? ¿Estamos escuchando la voz del buen pastor? ¿Estamos escuchando la voz de papá que nos quiere hablar, que nos quiere decir? Necesitamos afinar nuestro oído. Y nos lleva al quinto y último paso, que es esperar con calma y en silencio. Y aquí es donde nos cuesta a todos. Esperar con calma en un mundo agitado, en un mundo acelerado, en un mundo que todo quiere ya. Esperar con calma y en silencio. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 8, versículo 3 dice, no te apresures a irte de mi presencia. No te apresures a irte de mi presencia. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántos tienen su lista de oración diaria? Que la oran, posiblemente los más nuevos. Termina ahí, dice, gracias Señor Jesús, amén. Y se van. ¿Sí? Y nos vamos, decimos amén, amén y chau. Y Dios quedó ahí como, ¿no querías saber qué tenía para vos hoy? ¿No querías saber qué tenía para darte hoy de nuevo? Por eso, no te apresures a irte de la presencia de Dios. Espera con calma y en silencio. Silencio. En medio de tanto ruido, necesitamos un poco de silencio. Y el Salmo 42:1 dice, como siervo que brama o que clama por las corrientes del agua, así clama. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Como ese siervo desesperado por agua, como ese siervo desesperado por la voz de papá,
como ese siervo que está desesperado por eso que está buscando. Así clamo por ti, oh Dios. Así estoy esperando por tu voz. Pero esta es la parte más difícil. El esperar en silencio, el escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene? No te apresures a irte de su presencia. Porque Dios te puede hablar de muchas formas. Como decía, de voz, con voz audible, un sentir en el espíritu o convicción. Les cuento otra. Un día estábamos nosotros orando, ya teníamos definido que nos íbamos a Perú de viaje. Nuestro viaje misionero era en Perú. Hubo muchas situaciones ahí con el tema específico de que sea esta nación, porque habían otras naciones que también rondaban por ahí, pero Dios nos llevó a Perú. Pero resulta que 2 o 3 semanas antes de viajar, la directora de la escuela se dio cuenta que ella, al ser venezolana, necesitaba visa para entrar a Perú. Y era un trámite que se demoraba más de un mes. Entonces nosotros comenzamos a orar, ella comenzó a hacer los trámites, pero un día orando, terminamos de orar por el tema, así fue como un tiempo así de oración, de guerra, sí, lleno de fe, amén, amén, ella va en el nombre de Jesús, amén. Dijimos amén y yo sentí una convicción en mi espíritu, ella no va. Uf, dije yo, fue así, ella no va a ir. Y yo dije, no, pero sí tiene que ir, porque no puede no ir, necesitamos que vaya. Porque era una parte importante del viaje, digamos, era la directora, iba a ser la líder más importante del viaje, era la que había hecho el contacto con todos los pastores. O sea, era necesario que viaje. Para nosotros, humanamente hablando, ¿no? Porque después no terminó yendo, literal. Pero pasó eso y yo sentí en mi espíritu una convicción, ella no va. Y yo no quise decir nada porque dije, no, a la única que le cuento es a mi compañera. Y le digo, mira, siento esto. Uy, me dice, oremos, le digo yo. Y yo seguíamos orando porque teníamos fe de que ella vaya. Pero pasando el tiempo, las cosas se trababan más y se trababan más y se trababan más. Y esa convicción en mi espíritu se hacía cada vez más fuerte. De hecho, llegamos a Perú y al otro día a ella le negaron la visa. Le dijeron, no podés entrar. Nosotros llegábamos a Perú, llegamos de noche. Al otro día estábamos yendo al lugar ese que vieron así en la foto, en el videito, como parece una favela. Bueno, ahí estábamos yendo nosotros en un auto. Y ella nos llamó y tengo que darles una noticia. Quiero decirles que yo no voy a poder ir. Me negaron la visa. Y yo ya sabía, porque el Señor ya me había anticipado, yo ya sabía que no iba a ir, pero teníamos en esa sensación de búsqueda, de, bueno, querer, ¿no? Querer que ella esté, ¿sí? Pero esa convicción en el espíritu, usted tiene que aprender a discernir cuándo es del Señor, cuándo viene del Señor, cuándo Dios nos está hablando, cómo Dios más habla, por visiones. Hay gente que tiene visiones, yo nunca tuve una visión, pero hay gente que recibe visiones, hay gente que Dios le habla a través de un ángel, a través de sueños, a través de señales, de circunstancias, a través de la creación. Tal vez ahora Dios te está hablando a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Tal vez Dios te habla cuando abrís la palabra y Dios te habla con la palabra. Pero ¿cómo te habla tu papá a vos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo te habla papá a vos? ¿Cómo reconoces la voz de tu creador? ¿Cómo reconoces que papá Dios te está hablando a vos? Que papá te está dando, ya sea una exhortación,
que Dios te está dando una palabra de consuelo, de ánimo? ¿Cómo sabemos que es papá? ¿Cómo sabes que es papá el que te está hablando? Que es el buen pastor el que te está guiando. Dios siempre quiere hablarnos. Él nos creó porque quiere tener una intimidad y una relación con nosotros. Les cuento otra experiencia de escuchar la voz de Dios. Nosotros llegamos a Perú un día lunes, salimos de Bolivia, llegamos a Perú. Estando en Perú, llegamos a las 11 de la noche de Perú. Acá eran como la 1 de la mañana. Y no había nadie que nos haya ido a esperar. No había nadie. Yo esperaba un cartelito ahí que diga Jucum, bienvenido, nada. Mirábamos, che, no hay nadie. Eran las 11 de la noche, estábamos en otro país, éramos 5, yo era la única que ya había estado anteriormente en Perú, pero el resto de los chicos no. Y era como, ¿y ahora? Empezamos a llamarlo al pastor, llamar. Nadie nos atendía, nada. 2 horas intentando comunicarnos con alguien para ver qué hacíamos. Y nos miramos todos y alguien dijo, oremos a ver qué dice Dios. Y ahí en el aeropuerto, con todas nuestras cosas, oramos. Y el Señor le dijo a una de mis compañeras, quédense quietos. Porque nosotros ya estábamos buscando para irnos a pasar la noche en un hotel o algo así. Obviamente eso costaba plata. Obviamente eso implicaba salir del aeropuerto con todas nuestras cosas en medio de la noche, con riesgo de, o sea, eran muchas cosas. Pero nosotros, nuestra humanidad decía, busquemos un lugar donde podamos dormir, donde tengamos una cama, donde podamos estar. Pero el Señor nos dice, quédense quietos. Y entendimos que no nos teníamos que mover del aeropuerto. Así que yo dije, bueno, vi debajo de la escalera, hay un lugar que puede ser un buen lugar para dormir. Pregunté en informes si había inconveniente con que nos quedemos, que no nos iban a ir a buscar. Y el chico nos dice, sí, no pasa nada, donde quieran. De verdad que había mucha gente que estaba por ahí. Nosotros teníamos nuestras colchonetitas, colchitas, nuestras cosas, nos acostamos, dormimos ahí. Pasamos la noche en el aeropuerto. Al otro día nos despertamos, empezó el día, nos tenían que ir a buscar y nada que venía, no pasaba nada. Y ahora de vuelta, y el Señor nos vuelve a decir, quédense quietos, ¿ok? No te desesperes, esperemos. Después nos vinieron a buscar y cuando fuimos al lugar realmente, llegamos a ese lugar, que era un lugar muy pobre, todas las ventanas estaban rotas, lleno de polvo, de tierra, y no tenía baño porque era un lugar como un centro comunitario, pero que solamente se iba a ese lugar a estar un par de horas y después cada quien se iba a su casa, pero no era un lugar habitable. Entonces nosotros llegamos ahí y yo ahí entendí el quédense quietos, porque en el aeropuerto estábamos con baño cerca, teníamos wifi, en el aeropuerto teníamos nuestras cosas, que era lo mismo que íbamos a tener ahí, ¿sí? Y esa noche llegar a ese lugar iba a ser un lugar, una experiencia muy traumática. Pero el Señor, en su misericordia, nos dijo, quédense quietos. Y cuando Dios te habla, tenés que ser obediente. Cuando Dios nos habla, hay que obedecer, aunque no entendamos de qué se trata lo que Dios nos está hablando. Y aunque tal vez no quiera lo que me está diciendo. Porque no siempre lo que Dios nos va a hablar va a ser lo que estamos esperando. Pero Dios siempre va a hablarnos a nuestros oídos y decirnos qué es lo que Él nos quiere hablar. Por eso, amados, quiero que en esta mañana
podamos empezar a afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Yo no sé si ya escuchaste la voz de Dios alguna vez, si esta práctica es habitual en tu vida, si escuchás la voz de Dios o si te alimentás de lo que Dios le habla a otros. Porque hay mucha gente que se alimenta de lo que Dios le habla a otros. Pero Dios es un Dios personal. Dios te quiere hablar personalmente y dirigir tus pasos y mostrarte cosas que Él tiene para tu vida. Pero esta es una relación de intimidad, de cercanía con Dios, de búsqueda intencional con el Padre, para que Él nos hable y dirija nuestros pasos. Amén. Yo te quiero invitar a esta práctica constante de vivir esta aventura de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del buen pastor. Y esta semana puedas disponer de un tiempo para escucharlo, para escuchar la voz de papá. Te invito a ponerte de pie en este momento. Dios nos creó para que podamos tener una relación con Él y podamos escuchar su voz y obedecerle. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El me siguen tiene que ver con la obediencia. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar la voz de Dios y no hacer caso. Pero la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan mi voz y me siguen. Así que yo te invito, amado, ahí donde estás, comenzá este proceso de afinar el oído. Cerrá tus ojos y ponete a cuentas con Dios. Señor Jesús, en esta mañana venimos como un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo cuerpo, para presentarnos delante de ti, Señor, y reconocer que todavía hay pecado en nosotros y queremos que tú nos limpies. Limpia nuestro corazón. Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame. Purifica, Señor, mis labios. Purifica mi mente, mi corazón, mis intenciones. Lava mis ojos, Señor, mis pasos. Señor, quiero estar limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Que no haya estorbo en mi oración contigo. Que no haya pecado que estorbe mi relación y mi comunión contigo, oh Dios. Señor, perdóname. Santifícame. Purifícame. Lávame con hisopo, Señor, para poder escuchar tu voz. Y en esta hora, Señor, callo mi propia voz. Mi voz que muchas veces habla, que muchas veces grita, que muchas veces dice muchas cosas porque quiero cosas, espero cosas, anhelo cosas. Señor, ahí están mis deseos, mis sentires, mis ansiedades, lo que yo quiero, lo que yo espero. Pero en esta hora, Señor, con la autoridad que tú nos das, Señor,
callamos nuestras propias voces y sometemos nuestros pensamientos, toda fortaleza, todo argumento, toda mentira, en el nombre de Jesús, a la obediencia de Cristo. Y es callada toda voz contraria, toda voz que no viene de ti, toda voz que me susurra en el oído, en el nombre de Jesús, es silenciada ahora en el nombre de Jesús. Y por la autoridad que tú nos has dado, Señor, callamos la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, diablo, no tenés arte ni parte en nuestras vidas. No tenés arte ni parte en mi vida. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, esa sangre que me ha comprado, esa sangre que me ha redimido, cubro mis oídos, mi mente, en el nombre de Jesús, para callar toda voz del enemigo, toda voz contraria, toda voz mentirosa, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús. Y recibo la dirección de papá. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Buen pastor, quiero escuchar tu voz. Dirige mis pasos. Háblame. Recibo de ti lo que quieras darme hoy. Afino mi oído para escuchar tu voz. Y te doy gracias. Gracias por lo que vas a hablar ahora. Lo que estás hablando ya. Porque hay gente que está escuchando tu voz en este momento. Gracias. Gracias por lo que vas a hablar durante este día. Porque este canal de comunicación sigue abierto. Gracias porque estoy aprendiendo a afinar mi oído y escuchar tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y ahí donde estás, quédate en silencio. Si tenés que volver a tomar autoridad y callar voces, pero papá quiere hablar en esta mañana. Chikamama keya namasonia shini keyama. Chikamama soa keya namasonia shini keyama. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por moverte. Gracias por desafiarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos. Buen pastor, el que da la vida por mí, el que sabe lo que necesito, el que mejor me conoce, el que mejor me conoce, el que te ama por sobre todas las cosas.
Gracias por visitarnos, por hablarnos, por ministrarnos. Nos vamos bendecidos, nos vamos desafiados para seguir escuchando tu voz, la voz de Dios. Aleluya, aleluya, amén, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios?